Muy buenos días. Bienvenidos al octavo Torneo Nacional de Debate Santo Tomás, Viña del Mar 2017. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿debe ser obligatoria la enseñanza de lengua mapuche en nuestro país? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Temuco, equipo que defiende la postura afirmativa, y Curicó, equipo que defiende la postura negativa. Postura afirmativa. El equipo de Temuco se encuentra conformado por estudiantes Luisa Cabrera Cabrera, Camila Campos Pardo, Nivaldo Devia Reyes, Solange Huechuleo Geldres, Natalia Ruiz Bobadilla, capitán de equipo Viviana Valdés Paulaza. Postura negativa. El equipo de Curicó se encuentra conformado por Jorge Castillo Castillo, Yasmín Leiva Zúñiga, Luis Bobadilla Espinosa, Bárbara Mendoza Orbazábal, Francisca Arévalo Meléndez, capitán de equipo Daniel Oval Castro. Se recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por Karen Núñez, académica y coordinadora de prácticas profesionales de la Escuela de Comercio Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en educación, mención en evaluación educativa, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciada en Educación de la misma universidad, licenciada en Historia y Convención en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y certificado de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de Rennes, Francia. Ignacio Serrano, licenciado en Humanidades y profesor de Filosofía por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Filosofía por la Universidad de los Andes y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, además director del Centro de Estudios Humanistas. Aníbal Rodríguez, abogado y magíster en Economía, Gestión de Empresas de la Universidad Gabriela Mistral y diplomado en Filosofía Política por la misma universidad. Además, es miembro en calidad de socio del Estudio Jurídico Maquena Cruzat y Compañía y presidente del directorio y socio de la empresa Direct Media Comunicación Total, S.A. Además decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. Formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo, acá presente, se encenderá por luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 segundos cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término de la misma. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir toda interpelación del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana, al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder 15 segundos. Al terminar la ronda de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar el segundo análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. No tenemos chicharras, por lo tanto, la luz roja se va a considerar acompañada por el sonido de la campana. ¿Ya? Bien. Comenzamos. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Corresponde su turno al alumno 1A. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Gracias. Mary Compuche. Inche Natalia Ruiz. Estudiante de segundo año de la carrera de Nutrición y Dietética, Universidad Santo Tomás, sede Temuco. De acuerdo con la lingüista Romain, en el año 2000, cada lengua es un museo vivo, un monumento a cada cultura. Y sería una pérdida significativa para cada uno de nosotros si la diversidad lingüística se esfumara, cuando podemos hacer algo para prevenir su desaparición. La premisa a defender el día de hoy es: ¿debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país? A lo que como equipo respondemos enfáticamente que sí. Para contextualizar,
nuestra argumentación, definiremos 3 conceptos claves que nos ayudarán. Primero, el deber ser, obligatoriedad y enseñanza. Deber ser es un aspecto referido a un juicio de valor. Habla sobre los valores de lo justo, lo previsivo, lo más convincente, en definitiva, lo que es debido. Obligatoriedad es aquello que toda persona está forzada u obligada a hacer, ya sea una imposición legal o una exigencia moral. Enseñanza, según la Real Academia Española, enseñar es un conjunto de conocimientos, principios, ideas, entre otros, que se le enseñan a una persona. En definitiva, se define como la transmisión de conocimientos. Al definir enseñanza como la transmisión de conocimiento, no solo nos supeditamos a un ámbito formal, por ejemplo, los establecimientos educacionales, sino que hay que abrirla a áreas como, por ejemplo, los institutos, la familia, los ambientes sociales e incluso los medios de comunicación, en que la enseñanza sigue siendo primordial, con un efecto positivo y trascendental en las personas que reciben dicha enseñanza. Por otra parte, hay varios estudios científicos, neurocientíficos, que validan y estudian la enseñanza de una segunda lengua. Tal es el caso del estudio de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía en el año 2013, que menciona que el beneficio de aprender una segunda lengua nos otorga la capacidad de una mayor plasticidad cerebral, mejora la concentración, ayuda a los trabajadores. Y estas en conjunto son una gimnasia cerebral, ya que retrasa el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer. Si estamos debatiendo si debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país, claro que debe ser obligatoria, ya que el aprendizaje de la lengua mapudungún favorece la inclusión, la tolerancia, la diversidad y el multiculturalismo, y asimismo crear una sociedad con una mentalidad más abierta. Mis compañeros desarrollarán las argumentaciones en el aspecto sociológico, basándose en la representatividad del pueblo mapuche y la identidad de esta etnia. También se abordarán los aspectos jurídicos basándose en diferentes leyes y tratados internacionales. Para concluir, debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país, ya que se debe cumplir con un mandato de una norma jurídica y un precepto obligatorio. Defendemos esta postura absolutamente y debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país. Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias. Señores del jurado, señor moderador, estimada contraparte, público presente, tengan todos ustedes muy buenos días. La tesis que hoy nos convoca es: ¿debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país? Para esto queremos ser categóricos y nuestra respuesta es no. Por ello, entregaremos una serie de argumentos que sustentan nuestra aseveración, pero previo a esto, definiremos conceptos que son necesarios en el tema que hoy nos convoca. En primer lugar, definiremos lo que es la libertad. Según la RAE define, cito: es entendido como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de manera o de otra. La libertad dentro de la educación es relevante, ya que es un derecho inalienable. Por lo cual, en el mismo decreto de ley número 280, específicamente en el artículo 4, menciona la libertad del sujeto de elegir si su hijo o pupilo va o no a recibir esta educación. Dentro de la enseñanza superior, poner este ramo como obligatorio dentro de los alumnos que cuentan con una malla académica suficiente los estaría dejando bajo presión, ya que dicha enseñanza sería obligatoria. Señores del jurado, pensemos en nuestros pequeños de prebásica y básica, que están recién
aprendiendo nuestro idioma, que es el castellano. Pensemos en ellos, cómo va a ser una carga para ellos aprender un idioma que es desconocido por nosotros, como todas las personas de nuestro país. Pensar en los familiares, las personas que los van a ayudar en las tareas académicas. Ellos no tienen una enseñanza de esto. Entonces, centrémonos primeramente en los alumnos pequeños que van a tener dicha enseñanza. Siguiendo con nuestra línea argumentativa, tenemos que hacernos cargo de un tema que es sumamente importante y dice relación con la discriminación. La discriminación que ésta puede causar al aceptar esta tesis, de sí ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche, ya que estaríamos dejando de lado a las otras lenguas indígenas de nuestro país, como los aymara, aracalufes, yaganes, entre otros. Según una encuesta realizada en el año 2016 por el Centro de Estudios Públicos, menciona que existe un 67% de la población mapuche que no habla ni entiende este idioma, por lo cual dicha enseñanza de esta lengua refleja necesidades de una minoría respecto a las necesidades que se encuentran hoy en día en nuestro país. Siguiendo con esto, la enseñanza de esta lengua quiere mencionar que, como dije anteriormente, la refleja la enseñanza de una minoría frente a las necesidades que se encuentran en nuestro país. También tenemos que hacernos cargo de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Hay personas que tienen discapacidad auditiva, las cuales no tendrían acceso a dicha enseñanza y se cometería una discriminación arbitraria. La discriminación arbitraria tendría relación entre aceptar esta tesis de la enseñanza sí ser obligatoria, dejando de lado a las otras lenguas y a las personas con esta discriminación. Siguiendo con esto, es necesario recalcar que nuestra postura es en contra frente a dicha enseñanza, ya que, como menciono, no hay otras preocupaciones en nuestro país. También mencionaremos en nuestro argumento sobre los costos que va a generar dicha enseñanza. Mencionaremos un sinfín de argumentos que van a sustentar de que no debe ser obligatoria dicha enseñanza. Señores del jurado, a ustedes les hago la pregunta. Previamente a los datos entregados de las personas que no hablan ni entienden este idioma, ¿se debe acceder a esta lengua mapuche como obligatorio? Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Mary Compuche. Inche Camila Campos Pardo, estudiante de Derecho de Temuco. En 1936, los caciques generales mapuches de Butahuillimapu exigieron al Estado chileno la escolarización y la enseñanza de mapudungún para las personas mapuches y para los mestizos chilenos. Esto es porque en esa época de la historia chilena estaba prohibida la escolarización la escolarización a las personas no hablantes del español y estaba prohibida la enseñanza de la lengua mapuche. Con la creación y promulgación de la Ley Indígena 19.253 se da un paso fundamental hacia la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua mapuche y hacia el respeto y protección de las culturas indígenas. También se puede ver reflejado esto en los tratados y convenciones internacionales ratificados por Chile, que velan por la preservación de las culturas indígenas. Estimada contraparte, ustedes mencionaron el increíble beneficio que es para las personas aprender una segunda lengua. Yo le hago la consulta. ¿No se hace hoy en día en la malla académica de todos los colegios que existe la asignatura en inglés? Sí, pero ¿qué pasa con las...? No nos limitemos solamente a la enseñanza, a la educación formal. ¿Qué pasa con las personas que se sienten identificadas, representadas por el pueblo mapuche? ¿Ellos no tienen derecho a poder acceder a la enseñanza de la lengua mapuche? Y mi segunda pregunta es, ustedes mencionaron que para llevar a cabo esto hay que cumplir una norma jurídica obligatoria. ¿Me podría mencionar cuál es la norma jurídica obligatoria a la cual ustedes hacen alusión? Hágase cargo, por favor. Claro, nos referimos primero a los tratados internacionales y convenciones ratificados por Chile, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño.
También está el convenio 169 de la OIT, y también tenemos el cuerpo legal específico, que es de la ley 19.253. A modo de ejemplo, mencionaré los tratados y convenciones que se refieren al respecto, que amparan la protección y respeto a las culturas indígenas, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por Chile en 1990, en su artículo 30 hace referencia a los derechos de los niños pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. El convenio 169 de la OIT, ratificado el 15 de septiembre del 2008, en su artículo 28, número 3, hace referencia a las adaptaciones de las disposiciones que preservan las lenguas indígenas de los pueblos interesados y para que así se pueda fomentar el uso y práctica de estas. En nuestro país existe un cuerpo legal específico, la Ley 19.253, la cual señala la conservación y el uso de las lenguas indígenas. Debe ser las normas jurídicas crean deberes y derechos. Por lo tanto, es un deber del Estado establecer como obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país. Y es nuestro derecho de exigir que se establezca como obligatoria para todos los interesados, mapuches o no. Así se puede marcar un precedente para la revitalización de las demás lenguas originarias. Debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país, ya que las lenguas son las transmisoras naturales. Muchas gracias. Les recuerdo que yo señalar al minuto y a los 3 minutos la campana, el tiempo intervalo para hacer las preguntas. Por lo tanto, ya según la campana se acabó el tiempo, aunque ya he hecho mucho que ahí. Bueno, a continuación, que corresponde a la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias. Señores del jurado, señor moderador, estimada contraparte, público presente, tengan todos ustedes muy buenos días. Para continuar con lo mencionado anteriormente por mi compañera de bancada y ratificando, queremos ser enfáticos en que no debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país. Y para dar fuerza a esta aseveración, procederé a entregar un par de argumentos que aclararán y servirán como base de la tesis que hoy defendemos. En primer lugar, mencionaré un fragmento de nuestra legislación. Para ser precisa, el artículo 4 del Decreto de Ley 280 del Ministerio de Educación, el cual refiere los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios en la enseñanza básica y fija las normas para su aplicación, por lo cual cito, abro comillas. El sector de aprendizaje lengua indígena podrá impartirse en todos los establecimientos educacionales del país que quieran favorecer la interculturalidad, comenzando a implementarse gradualmente desde el primer año de enseñanza básica. Este sector tendrá un carácter optativo para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito en el momento de matricular a sus hijos o pupilos si desean o no la enseñanza de este sector. Contraparte, usted me hace mención al decreto 280 del Ministerio de Educación. ¿No lo está limitando solamente al aspecto formal? ¿Qué pasa con aquellas organizaciones sociales, por ejemplo, que necesitan o quieran aprender esta lengua? Muchas gracias, contraparte. Le respondo a su pregunta. El decreto claramente dice que esto es optativo. Lo que nosotros estamos aquí cuestionando es que sea obligatorio, lo que no niega que se puede tomar la opción de aprender esta lengua. Debe ser obligatorio entonces para el Estado, y eso es lo que apuntamos nosotros. Además, este decreto limita hasta el 30% de las personas que tengan descendencia indígena. ¿Será esto justo? Contraparte, le informo que el decreto también estipula que habiendo más de un 20% de alumnos en un establecimiento que tengan descendencia indígena, se debe ofrecer la enseñanza de este sector. Continuando. Este punto clarifica que nuestra bancada en ningún momento está en contra de que la enseñanza de esta lengua sea optativa.
Sin embargo, el objetivo es cuestionar por qué debe ser obligatorio, ya que netamente esto pasa a llevar la libertad, como se ha mencionado anteriormente. El segundo eje de nuestra argumentación son los costos que significa implementar un proyecto de esta magnitud. Hablamos de todos los profesionales que necesitan formación académica y que en nuestro país no son nada económicas. Además, estos costos deben ser solventados por alguien, en este caso el Estado chileno. Sin ir más lejos, se está implementando la gratuidad, tema que ha costado muchos años su puesta en marcha, por lo cual modificar la malla curricular. Estimada contraparte, Sí. Gracias. Por lo cual, modificar la malla curricular y agregar como obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche, señoras y señores, encarecería aún más los costos en los que el Estado debe incurrir. En definitiva, todos estos aspectos, todos estos argumentos que nosotros acabamos de nombrar, junto con los argumentos de mi compañera Libertad, Discriminación, nos hacen recalcar que no debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de la primera parte en sus equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El su equipo dispone de 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Muchísimas gracias. Señores del jurado, señor moderador, estimada contraparte y público presente, tengan todos ustedes muy buenos días. Ante la premisa que hoy nos cita, que es si debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país, nuestra bancada da argumentos y ratificamos la posición de que no debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país. Ante esto, la bancada en contra ha hecho un esfuerzo por mencionar e indicar algunos aspectos del por qué sí debe ser obligatoria, pero nosotros lo vamos a analizar punto por punto para que ustedes queden más conformes y puedan irse tranquilos a su casa. El primer punto, ellos mencionaron de que se perderá la herencia cultural del pueblo mapuche si es que no se hace obligatoria la lengua de esta. Yo les digo, ¿perder un idioma significa que vamos a perder la cultura? Personalmente y como bancada consideramos de que no. Existen otras herramientas perfectas que sí pueden hacer preservar la cultura del pueblo mapuche sin hacer obligatoria la enseñanza de la lengua de esta misma. A la vez, ellos mencionaron el artículo 28 del acuerdo de la OIT, en el que a la vez nos dan cierta razón en lo que nosotros estamos defendiendo, en donde ellos mencionaron que debe ser obligatoria solo si es viable en el país. En un país como Chile, en donde las prioridades, por así decirlo, son un poco distintas a las de otras naciones anexas a este acuerdo, yo creo y estamos seguros de que no puede ser viable en nuestro país la enseñanza de la lengua mapuche. Estimada contraparte. Contraparte, ustedes hablan de una que la lengua mapuche es una lengua desconocida, y entonces, ¿por qué en nuestros colegios se tiene que hacer obligatorio la enseñanza del inglés, alemán? ¿No es acaso negar a nuestra cultura? Estimada contraparte, yo creo que aquí todos somos conscientes de lo que es el legado del pueblo mapuche y somos orgullosos en cierta parte del mismo, pero le quiero hacer una consulta a usted mismo. Una persona que maneja a la perfección la lengua mapudungún, ¿va a poder comunicarse con personas de acá de Chile? Posiblemente personas en Argentina. ¿Qué ocurre si esta persona, el día de mañana, producto de su carrera o producto de su vida, necesita viajar al extranjero? ¿Cuál es la lengua que se habla en extranjero? ¿Es el mapudungún? ¿Le va a servir de algo hablar mapudungún en otro país? Voy a ir a Alemania, me voy a ir a Berlín. ¿Me va a servir de algo hablar mapudungún? Quiero ser enfático en que nosotros no tenemos nada en contra del pueblo mapuche ni de su lengua, pero estamos acá para debatir el por qué debe ser obligatoria la enseñanza de esta. Entonces, bajo ese punto de vista, consideramos desde un punto de vista práctico de que no debe ser obligatoria la enseñanza de esta. Muchas gracias por su consulta. Estimada contraparte, te tomo su punto. Tengo una pregunta. Dígame. ¿En qué parte limita las libertades de las personas el aprendizaje de una segunda lengua? Estimada contraparte, lo recalqué y lo hice como interpelación. Mencioné que ya se imparte de una segunda lengua, lo que ayuda también al desarrollo y plasticidad cerebral, como mencionó la compañera. Se hace, pero a la vez, vuelvo a recalcar, el punto de vista de la utilidad de esta misma. Tenemos que ser útiles, es una herramienta que nos sirva. Y lamentablemente, cada vez más, de censo a censo, se ha demostrado que personas pertenecientes a la lengua mapuche han ido disminuyendo. Por ende, y ni siquiera el 100% de las personas pertenecientes a esta etnia hablan la lengua. Por ende, ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir? Como legado cultural, perfecto, pero existen otras herramientas. No debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua, ¿para qué? Siguiendo con lo mismo, ustedes como bancada mencionaron de que la enseñanza de la lengua tiene que ser obligatoria para los interesados. Damas y caballeros, ¿eso no nos da la razón en cierto punto? Nosotros mencionamos que debe ser voluntario. Para las personas que estén interesadas, que puedan aprender la lengua. Y se hace en el artículo 280 que mi compañera mencionó del Ministerio de Educación, en el artículo 4 dice... Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. Pone 4 minutos, puede comenzar. Marimaripu Peñí, Calamián, Inchenibaldo de Piñán, Tubún Temuco, Guayameo. Y en respuesta a la premisa, ¿debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país? Es un claro y categórico sí, debe ser obligatorio. Señores del jurado, público presente, contraparte, yo les preguntara cómo se llaman los árboles, los animales,
los pájaros o los insectos que habitan en las zonas donde ustedes viven, ¿cuál sería su respuesta? Lo más probable es que ustedes no tengan un conocimiento total de esto. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es que muchas veces, como dice un dicho coloquial chileno, nosotros no sabemos dónde estamos parados. Y esto, estimados, es totalmente contrario al pueblo mapuche. Ellos tienen su propia religión, tienen su propia medicina, tienen su propia cultura, su propio idioma. ¿Y por qué es tan importante esto del idioma? Porque, como lo señala Klaus Zimmermann, y esto es totalmente contrario a lo que ustedes argumentaron, él señala de que el idioma no es simplemente un medio de comunicación, sino que es el intermediario de cultura y de tradición. Por lo tanto, si un idioma se extingue, también se extingue su cultura. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurre en el país de Nueva Zelanda, en donde ya existe la cultura maorí. Ellos protegieron mediante políticas públicas que no se extinguiera esta cultura. Contraparte, le hago una consulta. Más que nada, realice un paralelo comparativo entre específicamente el contenido del artículo 28 del convenio 169 de la OIT que nombraron en relación al decreto 280 como un todo jurídico. Estimada contraparte, ese punto lo abarcará después mi compañera, por lo que no perderé tiempo en este momento en mi argumentación. Y siguiendo con mi argumentación, la cultura, estimados, la cultura mapuche es una cultura que está viva, ¿sí? Una contraparte, le hago una consulta. ¿Qué le hace pensar a ustedes de que la lengua mapuche es más importante que otras lenguas indígenas? Quechua, atacameño. ¿Por qué la lengua mapuche y no otra lengua? Estimado, nosotros consideramos de que todas las lenguas de nuestros pueblos originarios se deben enseñar obligatoriamente. Y para esto tomamos como referencia al pueblo mapuche, ya que ellos representan el 84,4% de la población indígena total de nuestro país. Ahora, siguiendo, como le estaba mencionando, continuando con mi argumentación, la cultura mapuche, estimados, es una cultura que está viva. Nosotros no necesitamos ir a un museo, no necesitamos leer un libro para saber de ella. Simplemente basta con ir a mi querida región de la Araucanía para poder interiorizarnos cómo viven y aprender muchas cosas acerca de ellos. Pero ustedes podrían preguntarse, ¿pero qué tengo que ver yo acá estando en Viña del Mar con los mapuches o con los indígenas? Pero es interesante un estudio realizado por investigadores de la Universidad Católica que se publicó ahí a principios del año 2015, en el que mencionaron de que el 99% de los chilenos tenemos sangre indígena. ¿Qué significa esto? De que todos nosotros tenemos o es parte de nuestra identidad. Si, por ejemplo, la cultura mapuche se extinguiera, si este idioma se dejara de enseñar y desapareciera, se moriría parte de nuestra identidad, parte de nuestras raíces. Como le mencionaba, estimado, también tenía que ver con la representatividad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se tienen que enseñar todos los idiomas de los pueblos originarios, no solamente el mapudungún, pero como representan un 84,4% según la encuesta que hacen, nosotros consideramos de que se tiene que tomar como referencia. Por lo tanto, es urgente, estimado, que exista un reconocimiento de la lengua mapuche. Hay que considerar que solo un 10% de los mapuches solamente lee y entiende su idioma, y que de este 10% la mayoría son personas mayores de 65 años. Es por eso que la cultura mapuche, como está viva, aún estamos a tiempo de fortalecer nuestras raíces como país, nuestras raíces como personas. Es por eso que nosotros decimos de que la cultura mapuche debe enseñarse obligatoriamente en nuestro país. Muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N que defiende la postura en contra. Dispone de 4 minutos. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Estimado jurado, señor moderador, contraparte, público presente, tengan todos ustedes muy buenos días. Nuestra bancada ha sido clara y enfática en decir no a la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país. 3 argumentos: libertad, costos asociados, discriminación arbitraria. Cuando nosotros hablamos de libertad, estamos hablando de la forma que obra una persona. Estamos hablando, y está ratificado en el decreto 280, e incluso en los convenios que usted ha nombrado, como por ejemplo el 169 y la ley 19.253. ¿En qué sentido? En el artículo 4 del decreto 280, puesto que dice
que todo padre puede enviar una carta al establecimiento para decidir si el hijo puede o no tomar esta lengua, bajo, por supuesto, la voluntad del niño o del joven. Asimismo, esto habla de que nosotros no estamos en contra de que se enseñe la lengua mapuche, pero que siempre sea con total libertad de la persona, no que sea obligatorio. Además, a esto tiene costos asociados. ¿Por qué? Porque para poder enseñarle a todas las personas lengua mapuche, tendríamos que contratar profesores. Estimada contraparte, tomo su punto. Estimado, ustedes mencionaron de que el 67% de mapuche no habla y entiende su idioma. Si yo soy mapuche y quiero aprender el idioma, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Acaso eso no es extinguir su cultura y su idioma? Estimada contraparte, usted ha dicho que el 67% no habla la lengua mapuche bajo nuestro argumento. Cierto es que existen, por supuesto, otros métodos, y ustedes mismos lo han nombrado, nosotros mismos también lo hemos dicho. Existe, por ejemplo, hoy día los cursos sobre lengua mapuche indígena, por ejemplo, del Consejo de la Cultura. Por ejemplo, es un método para poder aprender lengua mapuche, no solamente a la forma formal. Y siguiendo con mi punto, tenemos costos asociados. Una carrera pedagógica cuesta 2.300.000 en promedio. Por lo tanto, sería alto costoso si lo llevamos a un cálculo mucho mayor. Por ejemplo, 92 personas que estudian la lengua, 2.300.000, multipliquemos, serían 1.150 millones, tema contraparte. ¿Y con esto también no se favorece la economía de nuestro país creando nuevos empleos asociados a estos costos que usted menciona? Exacto, pero por supuesto, esto lleva a un costo, que esos 1.150 millones podríamos, por ejemplo, llevarlo a temas urgentes que hemos nombrado en nuestro país. Por ejemplo, la salud pública, por ejemplo, la deuda que tiene la salud pública con respecto a los hospitales de nuestro país. Por ejemplo, la educación, mejorar la infraestructura educacional, mejorar la gratuidad, mejorar también acceso a la educación de todas las personas, por ejemplo, más vulnerables del país. Y como también, por ejemplo, los trabajadores. Estamos hablando de discriminación arbitraria también, incluso cuando ustedes dejan de lado, o la moción deja de lado justamente al resto de pueblos originarios, como por ejemplo los aymaras, y lo ha dicho mi compañero, puesto que solamente la moción habla lengua mapuche. Ustedes han dicho, claro, estamos de acuerdo que todos los pueblos se impartan, o los idiomas, pero estamos hablando de la lengua mapuche, y se dejaría sí o sí de lado a los otros pueblos o las otras lenguas, ¿cierto? Eso hace que nosotros ratifiquemos nuestros 3 argumentos claros bajo nuestra premisa. No debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país. Por lo antes puesto por nuestra bancada, muchas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Pone 4 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias. Mari Compuché, Inche Luisa Cabrera, Gualmapu, Araucanía. Muy buenas tardes, señores del jurado, bancada contraria, público presente. Mi nombre es Luisa Cabrera y yo soy de la región de la Araucanía. Pongámonos en contexto histórico. En nuestro país, en los colegios, fue prohibida la enseñanza de la lengua mapuche hasta el año 1994. Con esto se excusaban en el hecho de que no se podía hacer convivir la cultura española con las lenguas originarias y con esto la cultura de los pueblos originarios. El Estado fue cómplice y favoreció que se extinguieran muchas lenguas originarias en nuestro país. Con esto respondo a la pregunta de los costos. Hoy en día pueden tener costos económicos que se pueden balancear, ¿cierto?, con nuevos empleos también, pero ¿y quién se hace cargo de esta deuda histórica que se mantiene con nuestros pueblos originarios? No es obligatoria por parte del Estado que se impartan la enseñanza. No digo la educación porque no lo limito al aspecto formal solamente de los colegios, sino que también hay muchos más ámbitos donde se pueden desarrollar. Contraparte. Estimada contraparte, ustedes mencionaron que el 84,4% personas pertenecientes al pueblo indígena pertenece al pueblo mapuche. ¿Me podría, según CACET, ¿me podría dar el número exacto de personas que serían? Mire, aquí le voy a responder lo siguiente. El Estado, en 1932, implementó una política donde se prohibía al hablante de la lengua mapuche estudiar
o de recibir educación formal. Y con esto, ¿qué hizo? Que hoy en día las personas sobre los 50 años se avergüenzan de sus lenguas y no lo quieran reconocer y no los quieran hablar. Pero ¿qué pasa con la nueva generación que efectivamente después de la implementación de la ley indígena hoy en día se reconoce como indígena o como mapuche? Hoy en día estamos hablando acerca de representatividad. La argumentadora número 1 me habla de libertad. Nosotros en ningún momento le estamos restringiendo la libertad, sino que estamos diciendo que el Estado debe hacerse cargo. No debe ser obligatorio para las personas, debe ser optativo, así como lo es optativo en las asignaturas de religión o como en las de las lenguas indígenas. Pero el decreto lo limita solamente a los niños que están en una educación formal. Las leyes 19.253, el decreto 280, incluso el reciente instrumento que lanzó la Presidencia de la República bajo la premisa de la Araucanía o en el Temuco, ¿no son reconocimientos propios de los pueblos indígenas, incluso del mapuche? No hay acciones concretas, que establezcan. Hoy en día la Presidenta hace poco pidió perdón al pueblo mapuche. ¿Y cuáles han sido las acciones concretas para revitalizar esta cultura? Como hablaba, la libertad no se está pasando a llevar. El costo no es nada comparado con la deuda histórica que se tiene con nuestros pueblos originarios. No lo estamos tomando solamente que sea el pueblo la enseñanza de la lengua mapuche. Si no se puede revitalizar esta lengua, que es el mayor amplio margen de las lenguas originarias, ¿qué va a pasar entonces con el aymara, el atacameño? Se va a perder. Porque si no podemos lo más, menos vamos a poder lo menos. ¿Por qué debe ser obligatoria la enseñanza de la lengua mapuche en nuestro país? Por los beneficios de aprender una segunda lengua, porque se deben cumplir los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile, ya que son una ley para los estados que las han ratificado. Imposibilitar la extinción de la cultura e identidad de los pueblos originarios es vital. Finalmente, permítanme compartir una pequeña reflexión tomada de la historia de un yagán. Todos han desaparecido y se ha quedado solo, esperando su fin, sabiendo que junto con él morirá su idioma. Muchas gracias. Bien, agradecemos un fuerte aplauso la presentación de ambas sedes. Y ahora daremos la palabra a nuestros jurados para que den su opinión breve. Bueno, primero que todo felicitar a ambas bancadas. Es difícil estar ahí, defender una postura con argumentos sólidos. Quiero felicitarlos a todos y a cada uno de los miembros de los equipos. Quisiera referirme también a lo interesante que fueron las líneas argumentativas que siguieron cada uno de los equipos. La postura a favor me parece interesante lo que postularon con respecto a la preservación de la cultura. Y en cuanto a la postura en contra, creo que también postulan la utilidad en el contexto actual, lo que es muy interesante también, así que me parece muy bien ambas líneas argumentativas. También los quiero felicitar porque iniciaron sus presentaciones con la conceptualización de elementos que son claves para entender el tema y creo que eso deben mantenerlo. Me parece también interesante que relevaron algunos elementos del contexto nacional actual, lo que también fortalece las líneas argumentativas que presentaron. También creo que las interpelaciones que hicieron ambos grupos son interesantes porque pusieron en jaque al otro grupo, entonces eso lleva a fortalecer el debate, a hacerlo más rico. Y a modo de sugerencia para ambos grupos, creo que es importante considerar la línea histórica, ¿verdad? Siempre la historia nos puede ayudar a generar un argumento más sólido y también incorporar lo que son otras experiencias con respecto a los idiomas, que creo que también es súper interesante y que lo podrían haber tocado, ¿ya? Así que mis felicitaciones y que ganen el mejor. Bueno, ok. Bueno, entonces agradecemos la presentación y nos vemos en los próximos debates.